1989. En Ingolstadt, en las salas de desarrollo de Audi, un equipo de ingenieros se enfrenta a un problema que en realidad no debería serlo. Acaban de perfeccionar un motor que proviene del legendario Audi Sport 4, 2,2 litros de cilindrada, 5 cilindros en línea, 4 válvulas por cilindro, un turbocompresor triple K y una unidad de control Motronic, la tecnología más moderna de la época. 220 CV a 5.700 revoluciones, 309 Nm de torque ya desde 1950 revoluciones, un motor que había ganado títulos mundiales en asfalto y gravilla. La pregunta no era si este motor funcionaba, la pregunta era ¿en qué auto lo metemos? El Audi 4 original estaba terminándose. El Audi V8 recién presentado era demasiado pesado, demasiado caro, demasiado exclusivo. Y luego estaba el Audi 200, la discreta limusina de negocios de la clase media alta que desde 1983 daba vueltas en la sombra de Mercedes y BMW. Casi nadie lo distinguía a primera vista del más económico Audi 100. Era exactamente aquí donde debería latir el corazón de un monstruo del rally. El nombre 200 no lleva consigo una gran historia, ninguna mitología como 4 o S, era simplemente un número, objetivo, sobrio, nada espectacular. Sin embargo, ese número prometía algo, clase media alta, confort, seriedad, lo que nadie esperaba, que bajo ese capó acechara un motor cuyo ADN provenía directamente del automovilismo de competición. En marzo de 1989, el Audi 204 20B fue presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra. La apariencia, discreta. Guardabarros abultados, intermitentes laterales, parachoques voluminosos, pero todo dentro de los límites de lo que se podía esperar de una limusina de negocios. Desde el exterior, el 220B parecía su hermano menor, el 100C. Solo quien miraba atentamente reconocía los pasos de rueda más anchos, las llantas de 7,5 por 15 pulgadas con neumáticos 215, 60 y los sutiles cambios de diseño. Pero bajo el capó todo era diferente. El 5 cilindros turboalimentado de 2,2 litros con 20 válvulas no era simplemente una evolución, era una declaración de guerra. Basado en el motor del Audi Sport 4, cuyo hermano menor había escrito leyendas en el Campeonato Mundial de Rally, entregaba 220 CV. Hoy eso suena modesto, pero en 1989 significaba 242 km por hora de velocidad máxima, 6,6 segundos de 0 a 100 km por hora, para una limusina de 4 puertas que parecía un auto para asesoradores fiscales. Brevemente, el Audi 220B fue el sedán de serie más rápido del mundo, no un auto deportivo, no un monstruo V12, sino una limusina de negocios con tracción integral 4 que incluso bajo lluvia, nieve o en autopista mojada, llevaba sus 220 CV al asfalto como si fuera lo más natural del mundo. Lo que hacía especial al 220B no era solo la potencia bruta, era la manera en que esa potencia se liberaba. La unidad de control Motronic no solo regulaba la ignición y la inyección, sino que también controlaba la presión de sobrealimentación del turbocompresor. El diferencial central Torsen distribuía la fuerza en las 4 ruedas. Un bloque manual del eje trasero proporcionaba tracción adicional. El chasis provenía directamente del Audi V8, más ancho, más bajo, más estable. A esto se sumaban detalles que demostraban que Audi no había simplemente metido un motor en una limusina. Émbolos forjados con refrigeración por chorro de aceite, una relación de compresión de 9,3 es a 1, tecnología de 4 válvulas que incluso en autos deportivos era rara en esa época. La regulación de la presión de sobrealimentación aseguraba que el turbo no respondiera de forma abrupta, sino lineal, civilizado, refinado, casi demasiado educado para la potencia que había detrás. La revista Frankfurter Allgemeine Zeitung escribió en su momento: hay que buscar bastante arriba en el ranking de autos para encontrar una limusina motorizada de manera tan impresionante. 246 km por hora de velocidad máxima y 7,5 segundos de 0 a 100 km por hora son valores que solo los BMW y Mercedes más caros logran alcanzar, pero apenas pueden superar. Pero mientras el mundo especializado quedaba maravillado, el mercado permanecía reticente. A finales de los años 80, la clase media alta era un campo de batalla. Mercedes dominaba con la clase E W124. BMW había establecido el Serie 5 con chasis densos e imagen deportiva.
Ambas marcas tenían algo que le faltaba a Audi, una imagen premium claramente definida. Mercedes representaba confiabilidad y estatus, BMW representaba dinamismo y placer de conducción. Audi representaba tecnología. 4. Innovaciones que solo los entusiastas sabían apreciar. El Audi 220b costaba en 1989 alrededor de 75.000 marcos alemanes, en una época en que un bien equipado Mercedes 300C estaba posicionado de manera similar, pero tenía la ventaja de ser reconocido como Mercedes. El 220b, en cambio, desde el exterior parecía un Audi 100. Quien lo conducía sabía lo que tenía. Quien se lo encontraba veía solo otra limusina de negocios. Y luego estaba el competidor interno, el Audi V8. Con 200 cb de un V8 de 3,6 litros era más caro, más prestigioso y más lento que el 220b. El dilema: quien podía permitirse un V8 no quería un 5 cilindros. Quien quería el rendimiento del 20b a menudo no podía permitirse el sobreprecio o ni siquiera sabía que existía. La producción del Audi 220b duró solo de marzo de 1989 a mediados de 1991, 2 años. En ese tiempo se construyeron exactamente 4.767 unidades, sedanes y Avants juntos. Para comparar, de toda la serie Audi 200 C3 se fabricaron 94.000 unidades. El 20B representaba apenas el 5% de eso. El problema era multifacético. Primero, casi nadie lo conocía. Audi no invirtió en grandes campañas publicitarias. Sin endorsos de celebridades, sin spot de televisión con persecuciones aceleradas. El 220B no fue escenificado, simplemente existía, para aquellos que sabían qué buscaban. Segundo, el diseño. Tan discreto como se veía el 200, exactamente eso lo perjudicaba. En una época en que el estatus se definía por el auto, los compradores querían ser vistos. El 220B se desplazaba bajo el radar, un lobo con piel de cordero, genial para los conocedores, frustrante para todos los que querían causar impresión con su auto. Tercero, la competencia de la propia casa. En 1991 llegó el Audi 100 S4 al mercado, con el mismo motor pero diseño más fresco y el distintivo S más prestigioso. El S4 consiguió 230 cb a través de la ignición de descanso, tecnología más moderna y el marketing que le había faltado al 220B. Se construyeron 9.286 sedanes S4, más 4.654 variantes Avant. El 220B se volvió superfluo antes que realmente llegara. Lo que muchos olvidan, el Audi 200 no era solo una limusina de negocios, era un auto de carreras con matrícula. En la serie Trans Am de 1988, el Audi 204 Trans Am dominó. Un monstruo aumentado a 560 cb que ganó 8 de 13 carreras y se llevó el título de constructores y pilotos. Harley Atwood, Hans-Joachim Stack y Walter Roll se sentaban al volante. La competencia: Chevrolet Camaro, Ford Mercury, monstruos musculares V8 americanos que no tenían posibilidad contra el Audi de tracción integral. El reglamento fue cambiado después. Se prohibió la tracción integral. Solo motores americanos podían participar. La dominancia de Audi era tan clara que la serie tuvo que cambiar las reglas para seguir siendo competitiva. También en el Campeonato Mundial de Rally el 200 jugó un papel, aunque en la sombra del UR 4 y el Sport 4. Pero su motor, su tecnología, su sistema de tracción integral, todo eso provenía directamente del mundo donde los segundos decidían entre victoria y derrota. A mediados de 1991 terminó la producción del Audi 200. El sucesor, el Audi 100 C4, tomó su lugar. Más grande, más moderno, con el Audi S4 como insignia deportiva. El 220B desapareció sin gran ceremonia de despedida, sin ediciones especiales, sin emisiones de aniversario. Se fue como había venido, silenciosamente, discretamente, sin mucho alboroto. Las razones eran claras. La plataforma había llegado al final de su ciclo de vida. El nuevo S4 ofrecía la misma tecnología con más prestigio. El 200 nunca había alcanzado las cifras de ventas que Audi esperaba. De las 4.767 unidades construidas, solo una fracción sobrevive hoy. Según la Oficina Federal de Tráfico Motorizado, en 2015 aún había 521 Audi 200 C3 registrados en Alemania, todas las variantes juntas.
Entonces, ¿qué realmente pasó con el Audi 220B? No fue víctima de defectos técnicos, no se oxida más rápido que otros Audis de su época. Su motor es legendariamente robusto, 5 cilindros con varios cientos de miles de kilómetros de vida útil no son una rareza. No, el Audi 220B fracasó porque era demasiado discreto para lo que podía lograr, demasiado modesto en apariencia para la potencia bajo el capó, demasiado racional en un mundo donde los autos tenían que vender emociones. Hoy, el 220B es una leyenda entre conocedores. Un ejemplar bien cuidado cuesta entre 15.000 y 25.000 euros. No es mucho para uno de los sedanes de serie más rápidos de su tiempo. El sonido del 5 cilindros, ese gruñido inconfundible que a altas revoluciones se convierte en un canto áspero. El sistema 4 que hace que los sistemas de tracción integral modernos se vean anticuadros. La despreocupación con la que este auto llevaba 220cb al asfalto. No es un auto para presumidores, es un auto para personas que quieren saber cómo se siente la ingeniería mecánica honesta y cruda, para aquellos que no quieren atención, sino control, tracción, precisión. El Audi 220B es el antisímbolo de estatus, un logo con piel de cordero que hoy es más respetado que en su época, un auto que prueba. A veces las leyendas más grandes son aquellas que nadie ve hasta que es demasiado tarde. Y quizás esa sea la mayor ironía de todas. Audi quería demostrar con el 220B que técnicamente podían competir con cualquiera. Lo probaron, solo que nadie se dio cuenta hasta que los autos ya habían salido de la línea de producción.